Hay patrones que se repiten en silencio, como si alguien, tras bambalinas, controlara cada decisión que tomas. Cambias el escenario, cambias a la gente, incluso cambias los colores de las paredes. Pero, de alguna manera, la historia vuelve a ser la misma. Y en el fondo hay una parte de ti que lo ha notado, pero quizá nunca ha podido explicar por qué. Es como si existiera un guión antiguo, escrito mucho antes de que supieras que podías cambiar las líneas de tu propia historia. La vida que vives hoy es más que el resultado de decisiones conscientes. Es, en gran medida, un reflejo de programas que repites a diario sin darte cuenta. Bruce Lipton, biólogo celular e investigador en epigenética, nos muestra algo poderoso. No somos prisioneros de nuestro ADN. La herencia más limitante que llevamos no está en nuestros genes, sino en nuestras creencias. Y estas creencias, a menudo heredadas de la infancia, la cultura y la familia, funcionan como un software invisible, moldeando tu forma de ver el mundo y, aún más, cómo el mundo responde a ti. La paradoja es dolorosa. Deseamos una nueva realidad. Anhelamos experiencias diferentes, soñamos con nuevos caminos, pero seguimos vibrando con la misma firma emocional del pasado. Joe Dispenza lo describe acertadamente. Cuando sentimos las mismas emociones durante el tiempo suficiente, dejan de ser meros estados momentáneos y empiezan a definir quiénes creemos ser. Y en ese momento, el cuerpo se convierte en la mente. Se acostumbra tanto a la química de estas emociones que empieza a necesitarlas, como una adicción silenciosa. Sin darte cuenta, te despiertas cada día, y antes incluso de levantarte de la cama, ya eres la misma persona que eras ayer, porque el cuerpo exige ser nutrido por la misma historia emocional. Imagina un disco de vinilo. La aguja recorre el mismo surco, repitiendo la misma melodía, siempre la misma. Puedes cambiar la carátula del disco, incluso el color del tocadiscos, pero mientras la aguja esté en ese surco, la música no cambiará. Así funciona la mente. Se acostumbra a repetir los mismos caminos porque le resultan familiares. Pero familiar no significa sano. Familiar simplemente significa conocido. Este video es una invitación a crear un nuevo ritmo. No solo cambiar pensamientos superficiales, sino transformar la base de tu identidad. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo romper el ciclo automático que mantiene tu vida en piloto automático y cómo sintonizar con una nueva frecuencia de realidad, capaz de transformar no solo tu forma de vivir, sino también quién eres. Algunas emociones son tan antiguas en nuestro interior que ya no podemos separarlas de quienes creemos ser. Es como una prenda usada durante tanto tiempo que se convierte en parte de nuestra piel. Tristeza, culpa, resentimiento, ansiedad. Cada una de ellas puede convertirse en una sustancia silenciosa que el cuerpo ha aprendido a producir y demandar a diario. No se trata solo de sentir, sino de vivir químicamente atrapado en un estado emocional. El cerebro, al revivir el recuerdo de un momento doloroso, libera una cascada de sustancias, y el cuerpo, acostumbrado a esta química, interpreta esta sensación como necesaria para la existencia. Joe Dispenza describe esto como una especie de adicción interna. Es similar a una dependencia física. La diferencia radica en que, en lugar de buscar una sustancia externa, el propio cuerpo fabrica la droga emocional a la que estamos acostumbrados. Una persona que ha pasado años albergando ira, por ejemplo, puede buscar inconscientemente situaciones que la enfaden, no porque desee conflicto, sino porque su cuerpo quiere volver a sentir la descarga química de la ira. Lo curioso es que esta repetición, por incómoda que sea, trae consigo una extraña sensación de seguridad. El sufrimiento familiar parece más tolerable que lo desconocido que puede surgir con el cambio. El cuerpo, fiel a lo que ya conoce, se resiste a cualquier intento de alterar esta rutina emocional. El cambio, biológicamente hablando, es como pasar por un periodo de abstinencia. Permite que el cuerpo, la mente e incluso las células aprendan a vivir sin esa sustancia química repetitiva. Por lo tanto, la verdadera transformación requiere atravesar un periodo en el que nada resulta cómodo. Es el momento en que el cuerpo reclama a gritos el viejo patrón y la mente intenta convencerlo de que el nuevo camino vale la pena. Es como un puente estrecho sobre un río turbulento. Al cruzarlo, el miedo es inevitable, pero es precisamente al otro lado donde comienza a formarse el nuevo paisaje. Hay una parte de tu mente que nunca duerme, nunca descansa y nunca cuestiona las órdenes que recibe. Esta parte es el subconsciente. No es malicioso ni enemigo, pero es extremadamente literal y conservador. Su función es conservar energía y que todo funcione exactamente como se le enseñó. Y para ello, repite recuerdos, comportamientos, creencias y patrones emocionales. Bruce Lipton describe el subconsciente como una grabadora que empezó a grabar mucho antes de que te dieras cuenta de ti mismo. Desde los primeros años de vida, recibía programas a través de las palabras que escuchabas, las expresiones que observabas, los gestos que presenciabas. Todo esto se transformaba en códigos invisibles que moldean tu forma de reaccionar ante el mundo.
Y como opera en segundo plano, sin buscar aprobación, la mayoría de tus decisiones diarias se basan en estos códigos, no en tus intenciones conscientes actuales. La ciencia estima que aproximadamente el 95% de las acciones, pensamientos y respuestas emocionales provienen de este nivel subconsciente. Esto significa que, incluso si decides cambiar conscientemente, la fuerza de los viejos programas puede neutralizar tus esfuerzos. Es como intentar remar contra la corriente de un río que nunca deja de fluir. Tu intención es remar, pero el río es el subconsciente y este tiene un poder mucho mayor. Por lo tanto, simplemente intentar pensar positivamente cuando, en el fondo, existe una creencia incompatible es como pintar una pared húmeda. Puede que se vea diferente por un tiempo, pero pronto las viejas marcas resurgen. El subconsciente no responde a lo que deseas intelectualmente, responde a lo que crees profundamente, a lo que sientes constantemente. Este contraste entre la voluntad consciente y la programación subconsciente es la razón por la que tantos cambios fracasan. No es falta de voluntad, no es pereza, es el conflicto entre dos niveles de la mente. Uno que quiere avanzar y otro que, en silencio, mantiene todo como siempre. La verdadera transformación comienza cuando esta conversación cambia, cuando el lenguaje interno deja de repetir viejas órdenes y empieza a registrar nuevos códigos de identidad. Hay algo dentro de ti que no se puede ver, pero sí sentir. Un campo invisible que rodea cada célula, se extiende más allá del cuerpo físico e interactúa silenciosamente con todo lo que te rodea. La ciencia lo llama campo electromagnético. La espiritualidad lo reconoce como aura, energía vital o frecuencia. No importa cómo lo llames, es real y responde a cada emoción que experimentas. Joe Dispenza explica que este campo es como un transmisor y un receptor a la vez. Cada pensamiento, cada emoción, cada estado interno envía una señal constante al campo cuántico, y esta señal atrae coherentemente eventos y circunstancias que vibran en la misma frecuencia. Pero hay un detalle crucial. El campo no solo responde a lo que dices que quieres, responde sobre todo a lo que sientes de forma sostenida. Cuando hay una desconexión entre lo que piensas y lo que sientes, la señal que envías al campo se vuelve confusa y fragmentada. Puedes visualizar prosperidad, pero si tu sentimiento predominante es la escasez, la verdadera vibración que emites es de carencia. Es como sintonizar una emisora de radio cuando el ruido es demasiado alto para escuchar la música con claridad. Esta incoherencia energética es lo que impide que se produzcan cambios profundos. No es que el universo se niegue a responder, es el mensaje que llega distorsionado. La alineación ocurre cuando la mente y el corazón hablan el mismo idioma. Cuando el pensamiento consciente y la emoción interna se unen en una sola frecuencia, el campo que te rodea se reorganiza para reflejar esta nueva coherencia. Y aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se unen. No se trata de una creencia ciega, sino de física aplicada. Tu cuerpo es una antena biológica, tu corazón es el transmisor más potente y tu mente es el programador que elige lo que se transmitirá. Cuando esta tríada armoniza, el campo responde con claridad y la realidad comienza a cambiar de forma tangible. Todo comienza con un pensamiento. Puede surgir conscientemente como una elección deliberada o automáticamente viniendo directamente del subconsciente. Este pensamiento despierta una emoción correspondiente, ya sea entusiasmo, miedo, esperanza o frustración. La emoción, a su vez, influye en el comportamiento, y este comportamiento, repetido a lo largo del tiempo, construye la realidad en la que vivimos. Cuando un pensamiento es recurrente y conlleva una fuerte carga emocional, crea un círculo vicioso. Consideremos, por ejemplo, a alguien que, al despertar, revive mentalmente una preocupación constante. El cuerpo responde liberando hormonas que refuerzan la sensación de ansiedad. Esta ansiedad influye en las decisiones y actitudes a lo largo del día, moldeando interacciones, elecciones e incluso oportunidades. Al final, la persona, sin darse cuenta, confirma su predicción inicial. Sabía que mi día sería difícil. Este es el ciclo en acción. El desafío radica en que cambiar solo el comportamiento, sin alterar el estado emocional subyacente, es como intentar cambiar una sombra sin cambiar el objeto que la proyecta. Puede haber un alivio momentáneo, pero el patrón regresa porque la raíz, la emoción original, permanece igual. Por eso tantos cambios aparentes terminan siendo superficiales. La verdadera transformación ocurre cuando el ciclo se rompe desde su origen. Al cambiar nuestra manera de pensar y al mismo tiempo cultivar una emoción diferente, nuestro comportamiento comienza a cambiar de forma natural, no por esfuerzo,
sino porque la nueva emoción genera nuevas decisiones. Y a partir de estas nuevas decisiones, la realidad comienza a transformarse. Este proceso no es instantáneo, es como cambiar el curso de un río. Al principio, el agua insiste en seguir el mismo curso, pero poco a poco, el nuevo cauce se profundiza, la corriente cobra fuerza y un día el flujo se vuelve natural. El pensamiento alimenta la emoción guía el comportamiento y el comportamiento construye la realidad. Cuando los engranajes de la base cambian, el mundo que nos rodea cambia con ellos. El pasado se infiltra sutilmente en el presente. A veces no se trata de recuerdos explícitos, sino de sensaciones familiares, gestos automáticos o reacciones que parecen surgir de la nada. El cerebro no distingue entre un recuerdo intensamente vivido y un acontecimiento real que ocurre ahora. Cada vez que revives una escena dolorosa, las sustancias químicas que recorren tu cuerpo son las mismas que las del momento original. Esto significa que al revivir un episodio de pérdida, rechazo o fracaso, no solo lo recuerdas, sino que lo recreas biológicamente. Se liberan hormonas del estrés. Las conexiones neuronales asociadas con ese recuerdo se fortalecen y el cuerpo refuerza la identidad que surgió de esa experiencia. Sin darse cuenta, las personas se anclan en el pasado, incluso cuando desean avanzar hacia el futuro. Esta repetición puede ser sutil. Un aroma, una canción, un comentario inocente pueden desencadenar una reacción y sumergirte en un viejo estado emocional. Y el cuerpo, ya condicionado, responde como siempre lo ha hecho. Es en ese momento cuando la vida vuelve a la normalidad y las oportunidades de cambio parecen perderse. Joe Dispenza explica que esta es una de las razones más comunes de la dificultad de la transformación. Mientras la mente consciente intenta crear un nuevo futuro, el cuerpo permanece biológicamente estancado en un viejo capítulo. La energía vital que podría usarse para construir algo nuevo se desvía constantemente hacia el mantenimiento de una situación ya vivida. Romper con este hábito invisible no se trata de borrar recuerdos, sino de despojarlos de su poder para controlar tu estado emocional actual. Se trata de comprender que el pasado fue un campo de aprendizaje, pero que no tiene por qué ser el molde del presente. Cuando la memoria ya no desencadena el mismo estado químico, la historia pierde el control sobre el presente, y es en el ahora que lo nuevo comienza a existir. Gran parte de lo que creemos que es nuestro yo es en realidad un conjunto de recuerdos, experiencias pasadas y condicionamientos. Desde pequeños fuimos moldeados por voces externas, de la familia, la escuela, la sociedad, que nos decían quiénes éramos, de qué éramos capaces y hasta dónde podíamos llegar. Estas impresiones iniciales, repetidas a lo largo de los años, se convirtieron en parte de una identidad que parece natural, pero que a menudo no es nuestra esencia. Bruce Lipton señala que las creencias limitantes no forman parte de nuestra esencia, son programas. Así como una computadora puede ejecutar software que ya no sirve, también podemos tener guiones emocionales y mentales que no corresponden a nuestra realidad actual. El problema es que, al creer que estos programas representan nuestra verdadera esencia, terminamos protegiendo y reforzando las barreras que nos limitan. Esta identidad aprendida funciona como una máscara. Nos da un nombre, un rol social, una narrativa que contar sobre nosotros mismos. Pero en muchos casos, esta narrativa está obsoleta, anclada en una época en la que reaccionábamos para sobrevivir, no para vivir plenamente. El yo que actúa hoy suele ser el mismo que se forjó a partir de viejos sufrimientos, de historias malinterpretadas, de conclusiones precipitadas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Cuando observamos este constructo con honestidad y compasión, nos damos cuenta de que no estamos rotos. Solo estamos ejecutando viejos programas, y los programas pueden ser reemplazados. El verdadero yo no es un archivo fijo e inmutable, grabado al nacer. Es un espacio abierto y vivo, capaz de reinventarse. Esta es la libertad que surge cuando comprendemos que no somos nuestras creencias, sino quienes podemos elegir nuevas. La liberación no reside en encontrar un yo definitivo, sino en comprender que podemos ser múltiples, que podemos recrearnos tantas veces como la vida nos lo permita. Y en este movimiento dejamos de ser víctimas de viejas historias y nos convertimos en autores conscientes de lo que viene después. Hay un momento en el tiempo en el que se desenvuelve toda tu vida, y ese momento es ahora. Parece obvio, pero en la práctica pocos lo viven realmente. El cuerpo, condicionado por la memoria, tiende a anclarse en el pasado, reviviendo viejas historias. La mente inquieta tiende a proyectarse hacia el futuro, creando escenarios imaginarios que rara vez se desarrollan exactamente como se predijo. Entre el peso de lo que ya fue y la ansiedad de lo que podría venir, el presente termina siendo solo un pasaje inadvertido. La verdad es que el presente es el único espacio donde la creación es posible. El pasado no se puede cambiar, y el futuro es solo una proyección moldeada por lo que haces y sientes ahora. Cuando tu atención está completamente anclada en el momento presente,
eliminas la energía que alimenta viejos patrones y comienzas a plantar conscientemente la semilla de lo que deseas experimentar. Esta presencia no es solo una idea filosófica, tiene efectos biológicos. Estudios demuestran que cuando nos enfocamos en el presente con claridad e intención, áreas específicas del cerebro se reorganizan, la química corporal se equilibra y el sistema nervioso alcanza un estado de coherencia. Es en este estado donde surgen decisiones más alineadas y respuestas más creativas, pero permanecer en el presente requiere superar una barrera interna, la resistencia del cuerpo, que se siente más seguro en emociones familiares, aunque sean dolorosas. Estar presente significa desprenderse de la identidad que ofrece el pasado y de la ilusión de control que promete el futuro. Es una zambullida en la incertidumbre, pero también es la única que realmente transforma. Cuando la atención se centra en el momento presente, algo sutil ocurre. El ruido mental disminuye, el campo energético se estabiliza y comienza a emitirse una nueva frecuencia. Y en este silencio vital, lo nuevo emerge sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser percibido. La transformación no es solo un concepto filosófico o espiritual. Es un proceso profundamente biológico. Cada pensamiento que albergas, cada emoción que experimentas, envía señales que moldean físicamente tu cerebro e influyen en cómo se expresan tus genes. Aquí es donde la neurociencia y la epigenética se unen, revelando que cambiar desde dentro significa literalmente cambiar tu biología. La neuroplasticidad, como la ciencia denomina a esta capacidad, demuestra que el cerebro no es una estructura fija, es moldeable, está vivo y siempre listo para crear nuevas conexiones neuronales. Al repetir un patrón mental y emocional, estas conexiones se fortalecen, como senderos que se profundizan a medida que se recorren. Pero cuando se decide cultivar nuevos pensamientos y emociones, se empiezan a forjar nuevos caminos. Al principio son solo pequeños senderos en el bosque neuronal, frágiles y sutiles. Con el tiempo y la repetición, se convierten en caminos sólidos que transforman la forma en que se percibe y responde al mundo. La epigenética, estudiada a fondo por Bruce Lipton, va aún más allá al demostrar que el entorno interno, formado por tus estados mentales y emocionales, puede activar o desactivar la expresión de ciertos genes. Esto significa que no estás condenado por tu herencia genética. Lo que piensas y sientes constantemente influye directamente en el funcionamiento de tus células y en cómo tu cuerpo se mantiene sano o enferma. Y no es solo tu mente la que cambia cuando te transformas, todo tu cuerpo responde. El sistema inmunitario se fortalece cuando se cultivan emociones como la gratitud y la alegría. El corazón se vuelve coherente cuando la mente y las emociones están alineadas. Tu metabolismo, tus hormonas e incluso los procesos de regeneración celular se adaptan a ello. Transformarse, por lo tanto, no se trata solo de cambiar tu perspectiva sobre la vida. Se trata de permitir que la vida cambie dentro de ti, en cada célula, en cada sinapsis, en cada respiración. Se trata de comprender que la espiritualidad, al integrarse con la ciencia, revela algo simple y profundo. Eres capaz de reescribir no solo tu historia, sino también tu cuerpo. Durante mucho tiempo, la ciencia y la espiritualidad caminaron como si fueran caminos paralelos, cada una defendiendo su propia cosmovisión, a menudo sin cruzarse. Pero en las últimas décadas, la investigación en física cuántica, neurociencia y biología celular ha revelado que estos dos caminos conducen al mismo lugar. El lenguaje es diferente, pero la esencia del mensaje es la misma. La realidad que experimentamos está profundamente influenciada por lo que sucede en nuestro interior. Bruce Lipton demuestra, mediante la epigenética, que las creencias y las percepciones pueden alterar la expresión genética y modificar el funcionamiento del cuerpo. Joe Dispenza, a su vez, muestra cómo los estados emocionales y mentales coherentes pueden reorganizar el campo electromagnético del individuo y, por lo tanto, influir en la forma en que se manifiesta la realidad. Estos dos campos de estudio, uno originado en el laboratorio, el otro explorando la conciencia, convergen en la comprensión de que la mente no es solo un producto del cerebro, sino también una fuerza capaz de moldear la materia. Este puente se construye al reconocer que las leyes que rigen el mundo físico no son independientes de las leyes que rigen la vida interior. Cuando la espiritualidad habla de frecuencia, vibración e intención, la física cuántica ofrece descripciones de campos, partículas y resonancia. Cuando la espiritualidad habla de fe y creación consciente, la neurociencia describe procesos de neuroplasticidad y coherencia cardíaca. Es como si dos lenguajes diferentes describieran el mismo paisaje. Esta unión no implica reducir la espiritualidad a números y fórmulas, ni intentar enmarcar la ciencia en dogmas místicos. Significa reconocer que existe una verdad superior, capaz de integrar razón y sensibilidad, lógica e intuición.
Al verlo así, la espiritualidad deja de ser una creencia ciega y se convierte en una ingeniería consciente de la vida misma. Y en este punto, no importa si comienzas tu viaje con estudios científicos o con práctica espiritual. Lo importante es que, al cruzar el puente, encuentres un espacio de coherencia, donde los mundos interior y exterior dejan de ser opuestos y se convierten en expresiones de una única fuente creativa. La mente humana funciona como un terreno que guarda las huellas de todo lo repetido. Cada pensamiento y emoción recurrente abre un camino, un sendero que, con el tiempo, se profundiza hasta convertirse en un camino. Estos surcos mentales no son meras metáforas, corresponden a conexiones reales en el cerebro, fortalecidas por la repetición. Cuanto más recorras el mismo camino, más fácil será volver a recorrerlo. Por lo tanto, el cambio requiere la creación de nuevos canales, nuevas vías neuronales que sustenten estados emocionales y mentales distintos de los habituales. Al principio, estas nuevas vías son frágiles. El cuerpo y la mente tienden a buscar lo familiar, retomando viejos caminos. Pero con la repetición consciente y emocionalmente cargada, lo nuevo empieza a cobrar fuerza. Joe Dispenza habla de crear recuerdos del futuro tan intensos que el cuerpo empieza a reaccionar como si ya fueran reales. Este proceso va más allá de la simple imaginación. Se trata de sentir la experiencia deseada con tanta intensidad que las células reciben el mensaje de que ya está sucediendo. El cerebro, incapaz de diferenciar entre la realidad y lo intensamente imaginado, comienza a reorganizar las conexiones para alinear la biología con la nueva experiencia. La emoción se convierte en una prueba viviente para el cuerpo, y la mente empieza a registrar el nuevo estado como algo familiar. Con el tiempo, estos nuevos surcos se convierten en el camino principal, y los viejos senderos ya no transitados comienzan a desaparecer. Es como si, al cambiar la ruta diaria, la maleza se apoderara del viejo camino hasta hacerlo irreconocible. Esto es lo que ocurre con los patrones mentales. Lo que ya no se repite pierde fuerza, y lo que se nutre se fortalece. Crear un nuevo surco en tu mente es, por lo tanto, un acto de construcción interna, paciente y constante. No se trata solo de pensar de forma diferente, sino de sentir y vivir interiormente como la persona que quieres ser, hasta que se vuelva tan natural como respirar. Es en ese momento cuando tu nueva identidad deja de ser un ideal lejano y se convierte en tu estado de ser. La transformación no ocurre simplemente deseando algo diferente. Comienza cuando el estado interior que sustentas cambia tan profundamente que el anterior ya no encaja. Bruce Lipton nos recuerda que las creencias actúan como lentes. Distorsionan o magnifican la realidad según lo que llevamos dentro. Cuando estas lentes cambian, el paisaje que vemos también se transforma, incluso si el exterior sigue siendo el mismo. Neville Goddard lo traduce con un lenguaje poético y preciso. Abraza la sensación de cumplimiento de tus deseos, no como un mantra vacío, sino como una instrucción neurológica. Cuando realmente sientes que ya eres la persona que quieres ser, tu cuerpo responde con la química de este nuevo estado. Tu cerebro crea conexiones compatibles y el campo que te rodea emite una frecuencia diferente. Este cambio es como el trabajo de un jardinero. No basta con elegir la semilla correcta. Hay que cambiar la tierra, nutrirla y cuidarla para que sea fértil. La semilla, en este caso, es tu deseo. La tierra es tu identidad emocional. Si la tierra interior permanece impregnada de emociones pasadas, la semilla no prosperará. Pero cuando la tierra se renueva con nuevos sentimientos y nuevas creencias, el crecimiento es inevitable. El nacimiento de un nuevo tú no es un evento aislado. Es un proceso continuo, donde cada pensamiento y emoción elegidos conscientemente se convierte en la piedra angular de esta nueva versión. Es un proceso silencioso, a menudo invisible para los demás, pero que cambia por completo la forma en que te ves en el mundo. Y cuando esta nueva identidad se estabiliza, ocurre algo extraordinario. El mundo que te rodea empieza a responder de forma diferente. Las personas, las oportunidades y las circunstancias parecen alinearse con quien eres, en lugar de con lo que simplemente deseas. El universo se dobla no por sumisión, sino por resonancia. Simplemente te devuelve la frecuencia que mantienes. En ese momento te das cuenta de que no era el mundo el que necesitaba cambiar para que tú fueras diferente. Eras tú quien necesitaba cambiar para que el mundo te mostrara un nuevo reflejo. Y cuando eso sucede, todo el paisaje de tu vida se transforma, como si el escenario siempre hubiera estado esperando a que este nuevo protagonista finalmente revelara su verdadera belleza.